Cuando abrí esa caja de metal oxidado que mi abuela guardaba bajo su cama del hospital, mis manos comenzaron a temblar. Dentro había algo que nunca debía haber visto. Algo que cambiaría para siempre la forma en que recordaría a la mujer que me crió. Mi abuela Marta tenía Alzheimer avanzado, y los doctores decían que apenas le quedaban semanas de vida. Pero en sus últimos momentos de lucidez, me agarró del brazo con una fuerza que no creí que aún tuviera. Me miró directo a los ojos y me dijo: «Bajo la cama, Elena. Bajo la cama está la verdad». Yo pensaba que eran delirios de la enfermedad, palabras sin sentido de una mente que se apagaba lentamente. Sin embargo, esa misma noche, cuando las enfermeras salieron de la habitación, me arrodillé junto a su cama y pasé la mano por debajo del colchón. Mis dedos tocaron algo frío, metálico, pesado. Lo saqué con cuidado, limpiando el polvo acumulado, y vi una caja antigua con un candado pequeño que colgaba abierto, como si alguien hubiera querido que yo la encontrara. Al abrirla, el aire se me escapó de los pulmones. Adentro no había joyas ni recuerdos dulces de familia. Había fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos viejos, un fajo de billetes atados con una cinta roja y una pequeña libreta con nombres escritos a mano, algunos tachados con tinta negra. Y al fondo de todo, envuelto en un pañuelo bordado, había un revólver calibre 38. En ese momento entendí que la mujer que yo conocía como mi dulce abuela Marta, la que hacía galletas de canela todos los domingos y me contaba cuentos antes de dormir, había vivido una vida completamente diferente antes de convertirse en mi abuela. Una vida oscura, peligrosa, llena de secretos que nunca quiso compartir. Y ahora, con el Alzheimer robándole los últimos fragmentos de memoria, esa verdad había salido a la luz de la forma más inesperada. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que ame las historias reales que te ponen la piel de gallina. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez descubriste algo de tu familia que cambió todo lo que creías saber? Ahora sí, continuemos con esta historia que todavía me quita el sueño por las noches. El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, ese tipo de llamada que siempre trae malas noticias. Era el Hospital General de San Luis, y la voz de la enfermera sonaba cansada pero urgente. «Señorita Elena Barrias, su abuela Marta ha tenido una crisis. Necesita venir de inmediato». Me vestí en 5 minutos, sin siquiera peinarme, y conduje por las calles vacías de la ciudad con el corazón latiéndome en la garganta. Mi abuela había sido diagnosticada con Alzheimer hacía 3 años, y cada mes que pasaba era como ver cómo se borraba un pedazo de ella. Los doctores me habían advertido que llegaría el día en que no me reconocería, pero yo nunca estuve preparada para eso. Cuando entré en su habitación en el ala de cuidados paliativos, la encontré sentada en la cama, con los ojos bien abiertos pero perdidos, mirando hacia la ventana como si viera algo que yo no podía ver. «¿Abuela?» «Soy yo, Elena», le dije suavemente, tomando su mano arrugada entre las mías. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí y por un segundo pareció que no me conocía en absoluto. Pero entonces sus labios se movieron, formando palabras apenas audibles. «Elena, mi niña, tienes que saber». Su voz se quebró y una lágrima rodó por su mejilla. Yo me acerqué más, apretando su mano, tratando de darle consuelo sin saber qué era lo que tanto la atormentaba en ese momento. «Bajo la cama», susurró mi abuela con una intensidad que me asustó. «Bajo la cama está todo lo que nunca te dije, todo lo que nunca debí hacer». Yo la miré confundida, pensando que era otro de esos episodios donde la enfermedad la hacía hablar sin sentido, mezclando el pasado con el presente de formas extrañas, pero había algo diferente en sus ojos esta vez, una claridad momentánea que atravesaba la niebla del Alzheimer como un rayo de luz. «¿Qué hay bajo la cama, abuela?», le pregunté con suavidad sin soltarle la mano. Ella cerró los ojos con fuerza como si estuviera reuniendo toda su energía para formar las siguientes palabras. «La verdad, Elena. La verdad sobre quién soy realmente. No soy la mujer que tú crees». Mi corazón dio un vuelco. Durante toda mi vida mi abuela Marta había sido mi ancla,
la única constante después de que mis padres murieran en un accidente de auto cuando yo tenía 7 años. Ella me había criado, me había dado un hogar, me había enseñado todo lo que sabía sobre amor, cocina y cómo sobrevivir en este mundo difícil. La idea de que hubiera algo oscuro en su pasado, algo que ella consideraba tan terrible que nunca me lo había contado, me llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. «No te preocupes, abuela, todo está bien», le dije, aunque por dentro sentía que nada volvería a estar bien después de esa noche. Mi abuela se quedó dormida poco después, exhausta por el esfuerzo de intentar comunicarse conmigo. Yo me quedé sentada en la silla de plástico junto a su cama, mirándola respirar lentamente mientras el monitor cardíaco marcaba un ritmo constante, pero débil. La habitación olía a desinfectante y a ese aroma indefinible de los hospitales que siempre me ponía nerviosa. Afuera, por la ventana, podía ver las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. San Luis Potosí dormida bajo un cielo sin estrellas. Miré hacia el suelo, hacia el espacio oscuro bajo la cama del hospital, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué podía estar ahí? ¿Por qué mi abuela, en lo que podrían ser sus últimas horas de lucidez, había usado su energía para decirme eso? Me levanté despacio, con cuidado de no hacer ruido, y me arrodillé junto a su cama y pasé la mano por debajo del colchón. Mis dedos tocaron algo frío, metálico, pesado. Lo saqué con cuidado, limpiando el polvo acumulado, y vi una caja antigua con un candado pequeño que colgaba abierto, como si alguien hubiera querido que yo la encontrara. Al abrirla, el aire se me escapó de los pulmones. Adentro no había joyas ni recuerdos dulces de familia. Había fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos viejos, un fajo de billetes atados con una cinta roja y una pequeña libreta con nombres escritos a mano, algunos tachados con tinta negra. Y al fondo de todo, envuelto en un pañuelo bordado, había un revólver calibre 38. En ese momento, entendí que la mujer que yo conocía como mi dulce abuela Marta, la que hacía galletas de canela todos los domingos y me contaba cuentos antes de dormir, había vivido una vida completamente diferente antes de convertirse en mi abuela. Una vida oscura, peligrosa, llena de secretos que nunca quiso compartir, y ahora, con el Alzheimer robándole los últimos fragmentos de memoria, esa verdad había salido a la luz de la forma más inesperada. Envuelto el arma de nuevo, con cuidado, y la metí en la caja, junto con todo lo demás. Sabía que no podía dejar esto aquí. No podía arriesgarme a que una enfermera lo encontrara. Así que cerré la caja, la escondí dentro de mi bolso grande y me senté de nuevo junto a mi abuela, esperando a que despertara, esperando a que me diera las respuestas que necesitaba desesperadamente. Nunca pude imaginar que mi abuela, la que me había seguido siendo una luz de mi vida, hubiera tenido un pasado tan oscuro que había ocultado siempre de mí. Pero en esta ocasión el Alzheimer, que había robado sus memorias, había traído de vuelta los recuerdos que el Alzheimer había ocultado precisamente para poder protegerme. Mi abuela abrió los ojos cuando el sol comenzaba a entrar por la ventana del hospital, tiñendo las paredes blancas de un color naranja pálido. Me miró directamente y esta vez había reconocimiento en sus ojos, claridad que no había visto en meses. «Lo encontraste», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Yo asentí, sin palabras, sintiéndome como una niña pequeña otra vez, esperando una explicación. «Siéntate, Elena. Te voy a contar algo que nunca debiste saber, pero el Alzheimer me está robando el tiempo y no puedo irme de este mundo sin que entiendas de dónde vienes». Su voz era firme ahora, más fuerte de lo que había sido en meses. Me contó que cuando era joven, en los años 60, había trabajado en un club nocturno en la frontera entre México y Estados Unidos, un lugar llamado El Pavo Real, que era famoso por sus espectáculos, su música y por ser un punto de encuentro para personas de cierto tipo de negocios. «No era solo un club, Elena», me dijo mirándome fijamente. «Era un lugar donde se movía dinero, donde se hacían tratos, donde la gente que no podía reunirse en otros lados venía a negociar. Ella no era solo una mesera ni una bailarina como yo había asumido al ver las fotos. Era la contadora, la que llevaba los libros, la que sabía exactamente cuánto dinero entraba y salía, quién debía qué a quién y cuándo era momento de cobrar deudas. Yo tenía poder, Elena, más del que una mujer debía tener en esa época,
Y con ese poder vinieron enemigos, peligros, decisiones que tuve que tomar para sobrevivir. Mi abuela cerró los ojos, como si estuviera viendo la escena de nuevo en su mente. El pavo real era un mundo aparte, lleno de lujo y violencia mezclados de formas que no puedes imaginar. Había noches donde el champán francés corría como agua, donde millonarios y criminales compartían mesa, donde las apuestas en las mesas de póker llegaban a los $50,000 en una sola mano. Me contó que el dueño del club, un hombre llamado Roberto Salazar, había sido su mentor y durante un tiempo algo más que eso. Era un hombre complicado, Elena. Podía ser generoso y brutal en la misma noche. Me enseñó a llevar cuentas, a leer a las personas, a saber cuándo alguien estaba mintiendo con solo mirar sus ojos. Pero también me enseñó que en ese mundo la lealtad era moneda más valiosa que el dinero y la traición se pagaba siempre con sangre. Ella había visto cosas terribles en ese club, peleas que terminaban en muerte, negocios que salían mal, personas que entraban por la puerta principal y salían en bolsas por la trasera. Yo llevaba registro de todo, Elena. Sabía quién debía dinero, quién había traicionado a quién y quién estaba marcado para morir. Y esa libreta que encontraste era mi seguro de vida, porque mientras yo tuviera esa información, nadie se atrevía a tocarme. Me explicó que los nombres tachados en negro eran de personas que ya no estaban vivas, personas que habían sido eliminadas por diversas razones, deudas impagables, traiciones o simplemente por saber demasiado. Y aunque ella no había matado a nadie directamente, su información había sellado el destino de más de uno. Ese revólver que encontraste, dijo mi abuela con voz más baja, me lo dio Roberto cuando las cosas comenzaron a ponerse peligrosas. Me dijo: Marta, en este negocio la única persona en quien puedes confiar completamente eres tú misma. Si llega el momento, no dudes en usarlo. Ella lo había cargado durante años, escondido en su bolso, debajo de la barra del club, incluso bajo su almohada cuando dormía en el pequeño apartamento que tenía sobre el local. Nunca lo usé contra nadie, Elena. Eso tienes que creerme. Pero hubo noches en que lo tuve en la mano, apuntando a la puerta, esperando que alguien viniera a ajustar cuentas conmigo. Me contó sobre una noche específica, en 1967, cuando un grupo de hombres de un cártel rival vino al club buscando a Roberto. Yo estaba sola en la oficina, contando el dinero de la noche. Escuché los disparos abajo, los gritos, el sonido de mesas rompiéndose. Saqué el revólver y apagué las luces, esperando en la oscuridad. Los hombres subieron, buscando los libros de contabilidad, buscando evidencia que pudieran usar contra Roberto. Uno de ellos abrió la puerta de mi oficina. Yo estaba detrás del escritorio, con el revólver apuntando directo a su cabeza. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Yo tenía el dedo en el gatillo, lista para disparar si daba un paso más. Pero el hombre retrocedió, diciendo algo a sus compañeros y se fueron sin tocarme. Después supe que ese hombre era el hermano de alguien a quien yo había ayudado años antes, y me reconoció. Esa noche entendí que cada acción tiene consecuencias, que cada favor cobrado o perdón otorgado puede salvarte la vida años después. Todo se derrumbó en 1971, continuó mi abuela, su voz ahora más cansada. Hubo una redada masiva, coordinada entre la policía mexicana y estadounidense. Cerraron en Pavo Real y arrestaron a casi todos los involucrados. Roberto Salazar fue asesinado 2 semanas antes de la redada, ejecutado en su propia casa por razones que nunca quedaron del todo claras. Algunos decían que fue traicionado por su socio, otros que fue revenga de un padre cuya hija había sido maltratada en el club. Nunca supe la verdad completa, pero con Roberto muerto, yo sabía que mi tiempo en ese mundo había terminado. Ella logró escapar antes de la redada, advertida por un contacto en la policía que le debía un favor. Tomó el dinero que tenía guardado, unos $30,000 en efectivo que había ido apartando durante años, y desapareció. Cambió de nombre temporalmente, se mudó a San Luis Potosí y comenzó una vida completamente nueva como costurera. Durante años vivió con miedo, esperando que alguien del pasado la encontrara, que alguien viniera a cobrar venganza o a recuperar información. Pero el tiempo pasó, las personas de esa época fueron muriendo, retirándose, y yo me convertí solo en otra mujer trabajadora con una máquina de coser y un pasado que nadie conocía. Cuando conoció a mi abuelo, un hombre bueno y simple que trabajaba en una fábrica,
decidió que nunca le contaría la verdad. Se enamoró de la Marta que yo inventé, no de la Marta que había sido. Y cuando él murió, cuando tú llegaste a mi vida después de la tragedia de tus padres, juré que tú nunca cargarías con el peso de lo que yo había hecho. «Entonces, ¿por qué guardaste la caja?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Si querías olvidar todo eso, ¿por qué no lo destruiste?». Mi abuela suspiró profundamente, porque una parte de mí nunca pudo olvidar quién había sido Elena. Esa caja era el recordatorio de que yo había sobrevivido a un mundo que devoraba la mayoría de las personas que entraban en él. Era evidencia de que yo había sido alguien, no solo la dulce abuela que hace galletas. Me explicó que también era una especie de seguro, aunque con los años ese seguro había perdido valor. Si alguien del pasado me encontraba, yo tenía evidencia, nombres, fechas, suficiente información para negociar mi vida si era necesario. Pero conforme pasaron las décadas, conforme las personas de esa época fueron muriendo o retirándose, la caja se convirtió más en un memorial personal que en una herramienta de supervivencia. Y cuando empecé a olvidar cosas por el Alzheimer, cuando sentí que mi mente me estaba traicionando, supe que tenía que dejarte algo. Alguna forma de que entendieras que las personas no son solo lo que parecen en la superficie, que todos tenemos capas, secretos, versiones de nosotros mismos que escondemos del mundo. El dinero que había guardado, esos $20,000, eran para mí. Es dinero limpio, Elena. Lo gané con mi trabajo, aunque ese trabajo no fuera precisamente legal. Quiero que lo uses para algo bueno, para tu educación, para tu futuro, para construir algo que yo nunca pude construir porque siempre estuve huyendo. Me quedé sentada en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi abuela, la mujer que me había enseñado a tejer, que me había consolado cuando tenía pesadillas, que me había llevado a la iglesia todos los domingos, había sido parte de un mundo criminal que yo solo conocía por películas y libros. «¿Lamentas lo que hiciste?», le pregunté, necesitando saber si había arrepentimiento en su corazón. Ella pensó por un largo momento antes de responder. «Lamento algunas cosas, Elena. Lamento las personas que sufrieron por información que yo proporcioné. Lamento no haber tenido el coraje de salir antes de ese mundo, pero no lamento haber sobrevivido. No lamento haber sido fuerte cuando las mujeres de mi época se esperaba que fueran débiles. Hice lo que tuve que hacer para vivir y esas decisiones, aunque oscuras, me llevaron eventualmente a ti». Sus palabras me partieron el corazón de una forma extraña, porque entendí que estaba frente a la complejidad real de un ser humano. No era completamente buena, ni completamente mala, sino alguien que había navegado por aguas turbias haciendo lo mejor que podía. «¿Qué hago ahora con esta información, abuela? ¿Qué se supone que haga con todo esto?», le pregunté, sintiendo el peso de aquel conocimiento aplastándome el pecho. «Tú decides qué hacer con ello, mi niña. Puedes destruirlo todo, quemar la libreta, tirar el revólver al río, gastar el dinero y olvidar que alguna vez existió. O puedes guardarlo, recordar que tu abuela fue más compleja de lo que pensabas y entender que la vida no es blanco y negro». Pasé los siguientes días en una nebulosa de emociones contradictorias. Por un lado, amaba a mi abuela más que a nadie, y nada de lo que había hecho podía cambiar los 20 años de amor y cuidado que me había dado. Por otro lado, no podía simplemente ignorar lo que había descubierto, fingir que no sabía que ella había sido parte de un mundo donde la vida humana tenía un precio negociable. Investigué por mi cuenta, buscando información sobre el pavo real en archivos de periódicos viejos en la biblioteca municipal. Encontré varios artículos que confirmaban la historia de mi abuela. El club había existido, había sido cerrado en una redada en 1971, y Roberto Salazar había sido asesinado semanas antes. También encontré una fotografía borrosa de un grupo de personas siendo arrestadas fuera del club, y aunque la imagen era poco clara, creí reconocer a mi abuela entre la multitud. Más joven, con el cabello oscuro y una mirada desafiante. Hablé con un abogado de confianza, sin darle detalles específicos, preguntándole sobre prescripción de delitos y responsabilidad legal por eventos ocurridos hace más de 50 años. Me aseguró que cualquier cosa que hubiera sucedido en los años 60 ya había prescrito, que mi abuela no enfrentaría cargos incluso si la información se hiciera pública.
Eso me tranquilizó un poco, pero no resolvía mi dilema moral. ¿Tenía derecho a contar la historia de mi abuela o debía llevarme sus secretos a la tumba como ella había planeado hacer? Decidí que no le contaría a nadie, al menos no mientras ella viviera. El estado de mi abuela empeoró rápidamente después de aquella conversación. Era como si, después de haber compartido su secreto, su cuerpo finalmente se hubiera permitido rendirse. Pasó de tener momentos de lucidez ocasionales a estar casi completamente desconectada de la realidad. Algunos días me reconocía y me llamaba por mi nombre, otros días pensaba que yo era su hermana menor, o su madre, o una completa extraña. Yo pasaba todas mis tardes en el hospital, sentada junto a su cama, a veces leyéndole libros, a veces simplemente sosteniéndole la mano en silencio. Traje la caja a casa y la escondí en mi closet, incapaz de decidir qué hacer con ella, pero tampoco capaz de deshacerme de su contenido. Una noche, mientras revisaba nuevamente la libreta, noté algo que no había visto antes. En la última página, escondida entre las líneas de nombres y números, había una dirección en Monterrey y una nota que decía: Hermana, Rosa Vargas, no sabe nada. Me quedé helada. Mi abuela nunca me había hablado de hermanos. Yo había crecido creyendo que ella era hija única, que toda su familia había muerto antes de que yo naciera. Pero aquí estaba, evidencia de que tenía una hermana, mi tía abuela, viviendo en Monterrey, presumiblemente sin saber nada sobre el pasado criminal de Marta. Decidí que después del funeral, si es que alguna vez llegaba ese día, buscaría a esta Rosa Vargas y trataría de conocer más sobre la familia que nunca supe que tenía. Mi abuela Marta murió un martes por la tarde, 3 semanas después de haberme revelado su secreto. Yo estaba junto a ella, sosteniendo su mano cuando su respiración se hizo cada vez más superficial, hasta que finalmente se detuvo. El monitor cardíaco emitió ese sonido largo y continuo que siempre se escucha en las películas, pero que en la vida real es 1000 veces más devastador. Las enfermeras entraron, apagaron las máquinas y me dejaron a solas con ella por unos minutos. Lloré como no había llorado desde la muerte de mis padres, no solo por la pérdida de mi abuela, sino por la complejidad de lo que ahora sabía, por el peso de cargar con un secreto que cambiaría la forma en que cualquiera la recordaría si se hiciera público. El funeral fue pequeño, solo algunos vecinos ancianos y un par de amigas de la iglesia que la habían conocido en sus últimos años. Todos hablaban de Marta como una mujer dulce, piadosa, que había superado muchas tragedias en su vida, y no estaban equivocados. Esa también era parte de quien ella había sido. Pero yo sabía que había otra Marta, una que había bailado en los bordes de la ley, que había sostenido un revólver con manos firmes, que había sobrevivido un mundo que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Después del funeral decidí hacer 2 cosas. Primero, usar el dinero de la caja para terminar mi carrera universitaria en criminología. Irónico tal vez, pero sentía que era una forma de honrar tanto su pasado como su deseo de que yo tuviera un futuro mejor. 3 meses después del funeral de mi abuela, finalmente reuní el valor para buscar a Rosa Vargas en Monterrey. Usé la dirección de la libreta, aunque no sabía si todavía sería válida después de tantos años. Conduje las 5 horas desde San Luis Potosí con el corazón en la garganta, sin saber qué encontraría o qué diría si es que la encontraba. La dirección me llevó a un barrio de clase media, con casas pequeñas pero bien cuidadas, jardines con flores y niños jugando en la calle. Toqué la puerta del número 234 y después de unos momentos una mujer de unos 70 años abrió la puerta. El parecido con mi abuela era innegable. Los mismos ojos verdes, la misma estructura de la cara, aunque esta mujer era más baja y su cabello era completamente blanco. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó con una sonrisa amable pero cautelosa. «Mi nombre es Elena Vargas», le dije con mi voz temblorosa. «Soy la nieta de Marta Vargas». La sonrisa de Rosa desapareció al instante, reemplazada por una expresión que mezclaba shock, dolor y algo que parecía ser temor. «Marta», susurró, llevándose una mano al pecho. «¿Cómo está mi hermana? Han pasado más de 40 años desde la última vez que hablamos». Le di la noticia de su muerte lo más suavemente que pude y vi cómo las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Me invitó a pasar y nos sentamos en su pequeña sala llena de fotografías familiares y plantas en macetas. Yo era apenas una niña cuando Marta desapareció de nuestras vidas, me contó Rosa con voz quebrada. Teníamos una familia humilde en Saltillo. Mis papás trabajaban en una fábrica textil.
Marta era la mayor, la más hermosa, la más inteligente de todos nosotros. Cuando cumplió 18 años se fue a la frontera buscando una vida mejor, prometiendo que nos enviaría dinero. Durante los primeros años, Marta sí había enviado dinero regularmente, cantidades generosas que habían ayudado a la familia a salir adelante. Pero luego, alrededor de 1970, el dinero dejó de llegar. Recibimos una carta de ella diciéndonos que no nos contactáramos más, que era por nuestra seguridad, que había cosas en su vida que podrían ponernos en peligro. Yo nunca supe exactamente qué había hecho Marta, solo rumores vagos de que estaba involucrada con gente peligrosa. Mis padres murieron sin volver a verla, y yo pasé toda mi vida preguntándome qué había sido de mi hermana mayor, si seguía viva, si pensaba en nosotros alguna vez. Me enfrenté a una decisión difícil en ese momento. ¿Le contaba a Rosa toda la verdad sobre lo que había sido Marta o protegía la memoria de mi abuela revelando solo parte de la historia? Decidí tomar un camino intermedio. Le conté que Marta había trabajado en un club nocturno, que había estado involucrada con personas de negocios turbios, pero omití los detalles más oscuros: la libreta con nombres de muertos, el revólver con manos firmes, el alcance real de su participación en actividades criminales. Ella se alejó de ustedes para protegerlos, y eso al menos era completamente cierto. Ella eventualmente dejó todo atrás, se casó con un buen hombre y me crió a mí después de que mis padres murieran. Pasó sus últimos años como una mujer tranquila, dedicada a la familia y a la iglesia. Rosa lloró al escuchar esto, un llanto que parecía liberar décadas de preguntas sin respuestas y culpa mal dirigida. Siempre pensé que tal vez nos había abandonado porque nos avergonzaba de nosotros, porque éramos demasiado pobres o simples para la vida que ella había construido. Pero si fue para protegernos, si realmente nos amaba a pesar de la distancia, entonces puedo perdonarla. Le mostré algunas fotografías que había traído, las menos comprometedoras de la caja, donde Marta aparecía simplemente hermosa y joven. Rosa las tocó con dedos temblorosos como si pudiera sentir a su hermana a través del papel. Se parecía tanto a nuestra madre. Ojalá hubiera tenido la oportunidad de decirle adiós. Rosa me contó sobre el reto de la familia que yo nunca había conocido. Resulta que yo tenía primos segundos, toda una red de parientes que vivían en diferentes partes de México. Marta tiene otros 2 hermanos más jóvenes, me reveló Rosa. Sergio vive en Guadalajara, tiene 4 hijos. Y Patricia murió hace 10 años, pero dejó 3 hijos que todavía están por aquí. La idea de tener familia, después de años de pensar que estaba completamente sola en el mundo excepto por mi abuela, era abrumadora. Rosa insistió en que me quedara a cenar, y durante la comida me mostró álbumes familiares llenos de fotografías de personas que compartían mis genes, pero que eran completos extraños para mí. Había niños, adolescentes, adultos, todos ellos técnicamente mi familia. ¿Ellos saben sobre Marta?, pregunté. Rosa negó con la cabeza. Les dije que teníamos una hermana que había muerto joven, antes de que ellos nacieran. Me pareció más fácil que explicar la verdad, que ella había desaparecido voluntariamente y nunca había querido saber de nosotros. Sentí una punzada de tristeza por mi abuela, imaginándola viviendo toda esa vida con el peso de haber cortado lazos con su familia original, cargando esa soledad junto con todos sus otros secretos. Antes de irme esa noche, Rosa me abrazó fuertemente. «Tú eres el último pedazo de Marta que nos queda», me dijo. «Prométeme que no desaparecerás como ella, que te quedarás en contacto, que dejarás que esta familia te conozca». Se lo prometí, aunque no sabía si sería capaz de cumplirlo. De vuelta en San Luis Potosí, me senté en mi apartamento con la caja de metal frente a mí, todavía indecisa sobre qué hacer con su contenido. El revólver me asustaba más que nada, no solo por lo que representaba, sino porque tenerlo en mi casa ilegalmente podría meterme en problemas serios. Decidí deshacerme de él de la forma más segura posible. Una noche, conduje hasta un puente sobre el río Santa María en las afueras de la ciudad y después de asegurarme de que nadie me veía, lo arrojé al agua profunda. Vi cómo desaparecía bajo la superficie oscura, llevándose consigo cualquier posibilidad de que alguien más lo usara para hacer daño. Las balas las enterré en el jardín de mi edificio, profundamente, donde nunca serían encontradas. La libreta era más complicada. Contenía información que podría ser históricamente valiosa, evidencia de actividades criminales que tal vez podrían ayudar a resolver casos fríos o a cerrar capítulos dolorosos para familias que nunca supieron qué había pasado con sus seres queridos. Pero también contenía información que podría manchar la memoria de mi abuela y posiblemente poner en peligro a personas que todavía vivían. Después de mucha reflexión, decidí guardarla en una caja de seguridad en el banco, con instrucciones de que solo pudiera ser abierta después de mi muerte o en 50 años, lo que ocurriera primero.
De esa forma, la información no se perdería completamente, pero tampoco causaría daño inmediato. El dinero lo usé exactamente como mi abuela había querido, para terminar mi carrera universitaria y para establecer un pequeño fondo que algún día podría usar para ayudar a otros. Pero guardar los objetos físicos no hizo que las preguntas desaparecieran de mi mente. Había noches en que me despertaba pensando en los nombres tachados de la libreta, preguntándome quiénes habían sido esas personas, si tenían familias que todavía los extrañaban, si su desaparición había dejado cicatrices en sus comunidades. Empecé a investigar algunos de los nombres discretamente, buscando en archivos de periódicos viejos y registros públicos. Encontré que varios de ellos habían sido reportados como desaparecidos en los años 60 y 70, casos que nunca se resolvieron. Uno de ellos, un hombre llamado Antonio Méndez, había dejado una esposa y 3 hijos pequeños. Encontré a su hija, ahora una mujer de casi 60 años, viviendo en Ciudad Juárez. Luché con la idea de contactarla, de decirle que tal vez tenía información sobre lo que le pasó a su padre. ¿Pero qué le diría exactamente? ¿Que mi abuela había llevado registros que de forma indirecta habían contribuido a su muerte? ¿Que yo tenía evidencia pero que no podía compartirla sin destruir la memoria de la única persona que me había criado? Al final, no la contacté. Decidí que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, que no todas las verdades necesitan ser reveladas. Pero esa decisión me perseguía, me hacía cuestionar si estaba siendo egoísta, si estaba poniendo la memoria de mi abuela encima de la necesidad de justicia de otras familias. No había respuestas fáciles, solo el peso constante de un secreto que ahora era mío. Comencé a leer todo lo que podía sobre la época en que mi abuela había vivido esa vida secreta, tratando de entender el contexto que le había llevado a tomar las decisiones que tomó. Los años 60 en la frontera norte de México habían sido tiempos turbulentos, con pobreza extrema, oportunidades limitadas para las mujeres y una cultura donde la supervivencia a menudo requería compromisos morales. Hablé con historiadores y sociólogos sobre la vida nocturna en las ciudades fronterizas de aquella época, aunque nunca revelé mi conexión personal con el tema. Aprendí que lugares como el Pavo Real no eran solo centros de entretenimiento, sino ecosistemas económicos completos donde personas desesperadas encontraban formas de ganarse la vida que la sociedad respetable no ofrecía. Las mujeres que trabajaban en esos lugares a menudo enfrentaban una elección imposible: aceptar roles tradicionales de sumisión y pobreza o entrar en un mundo peligroso, pero que ofrecía poder e independencia económica. Mi abuela había elegido el segundo camino, y aunque las consecuencias habían sido oscuras, también le habían dado la capacidad de sobrevivir, de eventualmente salir de ese mundo y de construir una vida diferente. Empecé a verla no como una criminal simple, sino como una mujer que había navegado un sistema diseñado para destruirla y que había encontrado formas de tomar control de su propio destino, aun cuando eso significara ensuciarse las manos. No justificaba lo que había hecho, pero comenzaba a entenderlo. 6 meses después de la muerte de mi abuela, mientras limpiaba su vieja casa antes de venderla, encontré algo más. Un pequeño diario escondido dentro del colchón de su cama, en un bolsillo que había sido cosido en el forro. Era un cuaderno simple, con páginas amarillentas y tinta desvanecida, lleno de entradas escritas durante los años 60 y 70. Algunas entradas eran mundanas, describiendo el clima o lo que había comido ese día, pero otras eran profundamente personales, revelando los pensamientos y sentimientos de la joven Marta que había vivido esa vida doble. 15 de marzo de 1966. Hoy Roberto me dio un aumento. Ahora gano $300 a la semana, más de lo que mi padre ganaba en un mes. Pero cada peso se siente pesado, como si estuviera hecho de plomo en lugar de plata. Sé que este dinero está manchado con cosas que preferiría no saber. ¿Eso me hace cómplice? Probablemente, pero también me hace libre, y esa libertad es adictiva. Otra entrada de 1968. Vi a morir un hombre hoy. No directamente, pero escuché los disparos. Vi cómo arrastraban su cuerpo por la cocina. Era un hombre que debía $50,000 y que pensó que podía huir sin pagar. Roberto dice que esa sigue de ser, que las deudas se pagan o se pagan con sangre. Quiero vomitar. Quiero huir, pero mis pies no se mueven y mis manos siguen contando dinero como si nada hubiera pasado. ¿Qué tipo de persona me estoy convirtiendo? Leer estas palabras me rompió el corazón de una forma nueva, porque revelaban que mi abuela no había sido una criminal sin conciencia, sino alguien que había luchado internamente con cada decisión, alguien que había sido consciente del precio moral de su supervivencia. Pero la entrada que realmente me destrozó fue una de 1975, escrita poco después de que mi abuela conociera a mi abuelo y comenzara su nueva vida. Hoy conocí a un hombre llamado Carlos. Es simple, trabajador, honesto en una forma que ya no recordaba que existiera. Me mira como si yo fuera algo precioso, algo puro. Y me siento una mentira viviente, porque si supiera la mitad de lo que he hecho, correría en dirección opuesta. Pero quiero esto.
Quiero ser la mujer que él cree que soy. Quiero construir algo clino sobre los cimientos podridos de mi pasado. ¿Eso es posible? ¿O estoy condenada a ser siempre la Marta del pavo real, sin importar cuántas capas de normalidad me ponga encima? Había entradas sobre su matrimonio, sobre la alegría de construir una vida simple y tranquila, y luego en 1983, una entrada sobre el nacimiento de mi padre. Mi hijo llegó hoy. Lo sostuve en mis brazos y juré que él nunca sabría nada de mi pasado. Él crecerá pensando que su madre es solo una costurera común y esa será la verdad para él. Le daré todo lo que yo nunca tuve: estabilidad, seguridad, normalidad. Seré aburrida y predecible y completamente ordinaria y será la actuación más importante de mi vida. Y finalmente una entrada de 1992, poco después de la muerte de mis padres y cuando yo llegué a vivir con ella. Elena es mía ahora. Esta niña asustada de 7 años que acaba de perder a sus padres. Veo tanto de mí misma en sus ojos, esa mezcla de miedo y determinación. Me da una segunda oportunidad, una oportunidad de criar a alguien con amor y verdad, o al menos toda la verdad que puedo darle. Ella nunca sabrá sobre el pavo real, sobre Roberto, sobre las Lachette de sangre y dinero. Para ella, solo seré la abuela, y eso será suficiente. Decidí que necesitaba honrar el deseo de mi abuela de protegerme, pero también necesitaba conectarme con la familia que ella había dejado atrás. Organicé una reunión con Rosa, Sergio y los hijos de Patricia, todos mis tíos abuelos y primos que no conocía. Nos encontramos en un restaurante en Querétaro, un punto medio entre nuestras diferentes ciudades. Fue extraño y maravilloso al mismo tiempo. Ver caras que compartían rasgos con los míos, escuchar historias sobre una abuela a la que yo conocía pero que para ellos era un misterio.